Hello, hello. Ready? Ok, buenos días. Perdón que estábamos en una dificultad técnica, pero ya regresamos. Y como le decía, buenos días a cada uno de ustedes. Si usted me va a sintonizar en la tarde, buenas tardes. Si usted me va a sintonizar en la noche, buenas noches. Y estuvimos deleitándonos con un canto del hermano Alfredo, ¿verdad? Él nos deleitó con un canto. Y gloria a Dios, el pastor está saliendo ya se está reponiendo del virus, ¿verdad? Un virus muy, muy serio. Muchos que piensan que es un juego. Y créame que no es un juego este virus del COVID-19, no es un juego. Y el pastor todavía está recluido en su casa nuevamente, ¿verdad? Y quiero pedirle que ore por todos aquellos que tienen el virus. Ayer tuvimos una mala noticia en nuestra familia. Uno de mis queridos sobrinos se contagió del virus y vamos a orar por él. Un sobrino mío que es muy querido, lo amo mucho, y es triste y es muy doloroso. Saber que un familiar ha contraído el virus es muy doloroso. Lo quebranta uno, ¿verdad? Y vamos a orar por él. Y tenga un saludo de nuestro pastor. Le manda saludos a usted que está en casa. Y le pido que por favor sigamos orando por todos aquellos que han contraído el virus. Este virus no es un juego. Y quiero decirle que se cuide. Nada le cuesta a usted cuidarse. Y gracias, hermano, por introducirnos el programa, y gracias por todo esto que estamos llevando a cabo. Y fuimos deleitados con dos cantos. Y por favor, ahora no quiero tomar mucho tiempo. El tiempo vuela, el tiempo corre, se va como el agua, y quiero llevarlo rápidamente a Proverbios 3, 1, 7, y luego vamos a orar. Y por favor, nuevamente manténgase en casa, y si usted tiene ahí una Biblia, por favor vaya a Proverbios capítulo 3, vamos a leer del 1 al 7, y allí en su casa cómodamente, ¿verdad? Si quiere, agarre una taza de café para que se deleite. Yo soy una persona muy cafetera, y me recuerdo cuando vivía con mi madre, con mi amada madre. Yo me levantaba a las 3:30 de la mañana el día domingo con mi taza de café. Y mi mamá, pobrecita, ¿verdad? Habiendo trabajado toda la semana, me tenía que aguantar ahí con mi café. Pero yo soy una persona cafetera, y le animo, si usted es de las personas que toma té, agarre un té y esté confortable allí en su casita, ¿verdad? Vamos a leer del capítulo 3, versículo 1 al 7 del libro de Proverbios, y luego enseguidita vamos a orar. Dice la palabra, es así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, en tu propio conocimiento, en tu propia manera de pensar. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amado Padre Celestial, estamos en un momento muy importante, Señor. Le pido, Señor, que por favor usted nos dé de su gracia, nos dé de su amor, y Señor, nos dé de su sabiduría. ¿Cuántos hoy en día caminando, hijos de Dios caminando en sus propios razonamientos? Y Señor, le pido también, Señor, que usted nos ayude a poder comprender, Señor, lo que está pasando alrededor del mundo, a seres queridos sufriendo por devastador virus. Le pido por cada uno de ellos. Oro especialmente, Señor, por mi sobrino Joseph Vladimir Sánchez, Señor, que ha contraído, Señor, ese virus, y le pido por su
rápida sanamiento, Señor, en su sistema, Señor, que pueda su cuerpo, Señor, aliviarse rápidamente, que sea su voluntad, Señor. Lo ponemos en sus manos, Señor. Y, Señor, para mí es muy quebrantable, Señor, el saber que un familiar mío está con esto, Señor. Le ruego, Señor, que usted lo levante, Señor, y cuide a mi hermana, Señor, que está allí, Señor, y a su esposo, Señor. Le pido que guarde a esta familia, que los alivie rápidamente, Señor. Le ruego, Señor, también por mi hermana que trabaja, Señor, allá también, Señor, en ese lugar que trabajan con problemas respiratorios, que la guarde, Señor, que la cuide. Guarda a mi familia como a todos los demás, Señor, alrededor del mundo. Cuídelos, dele de su gracia, Señor. Y le ruego que me dé de su sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre mío. Amén y amén. Nuevamente, disculpen, pero es bien quebrantable, es devastador el saber que un ser querido en la familia ha contraído este virus. Este virus no es un juego. Y le pido que siga orando por todos aquellos que salen a trabajar, no por necesidad, pero porque es algo importante que vayan a trabajar. Y le pido que ore por ellos. Quiero hablarles sobre consejos bíblicos que nos ayudarán. Consejos bíblicos que nos ayudarán. La palabra de Dios dice aquí: hijo mío, no te olvides de mi ley, pero mi enfoque es en el versículo 7. En el versículo 1, Salomón dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Dice: no seas sabio. Tenemos problemas técnicos. We have technical problems. Disculpen, vamos a parar un momento. We're good? Ok, estamos bien, dice mis hermanos, y créame que estamos trabajando duro para que esto se lleve a cabo y todo, escuchemos bien. No sé hasta dónde yo me quedé, pero estaba hablando de que del versículo 1 del capítulo 3 de Proverbios, y mi enfoque estaba diciendo es del versículo 7. Es increíble cómo Salomón dice en este consejo: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora en el versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando, hermanos, la palabra de Dios nos dice, y como que nos dice: hijo mío, Dios hablándole a sus hijos y a su creación, de que guardemos la ley, porque, hermanos, no hay nada que nos pueda hacer sabio que la palabra de Dios. Y el contraste de todo esto es de que nosotros, como personas jóvenes y a veces como adultos, pensamos que tenemos en todo la razón. Y una de las razones por la cual el ser humano se desvía de Dios es porque piensa de que ya todo lo sabe, de que nadie nos puede dar el consejo. Y hermanos, un error muy grande es de que nosotros nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Déjeme decirle de que yo he pecado en esa área. Muchas veces yo he llegado a creerme que he sido sabio y por eso he chocado con pared muy sólida y me ha hecho pensar nuevamente en que tuve ese problema de creerme sabio. Ha llegado momentos en mi vida que he llegado a creer de que yo sé más que Dios. Dios dice en su palabra: no seas sabio en tu propia opinión. Hay muchos hijos de Dios que fallamos en esa área. Muchos creyentes en Dios fallan en esa área.
Llegamos a creer que porque ya tenemos un poquito de conocimiento de la palabra de Dios, creemos que ya sabemos más aún que nuestro pastor. Llegamos a tener el error y por eso nosotros como creyentes llegamos a creer que el mundo gira a nuestro alrededor. Cuando Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. La palabra temer aquí no es de tener miedo como cuando caminas en un lugar lleno de oscuridad y sales corriendo porque a lo mejor había un gato allí y se movió y te espantaste y saliste corriendo. No habla de ese temor aquí, sino que aquí el temor de Jehová es reverencia a Jehová. Porque hermanos, cuando nosotros paramos en nuestra vida de llegar a creernos más sabios que Dios, comienza la reverencia a Dios. Es cuando aceptamos que hay un ser divino que se merece la reverencia y honra. Es cuando nos empezamos a apartar del mal camino. Nos apartamos del mal. Es por eso de que necesitamos nosotros, como hijos de Dios, no creernos más sabios que Dios. Me recuerdo en una ocasión que en las redes sociales hubo una persona quejándose de los líderes espirituales, de muchos pastores. Me molestó y le mandé un texto diciéndole de que si era una cristiana o un cristiano, debería de someterse, como dice la palabra de Dios, a la sabiduría de su líder. Creo que hizo efecto porque lo que le estaba en sí diciéndole era de que no se creyera sabia o sabio en su propia opinión. ¿Y cuántas veces nosotros no respetamos el versículo que dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos? Nos olvidamos de que necesitamos de Dios. Yo no sé qué sucedió en su vida, pero si usted de las personas de que llegó a separarse y se desvió del camino de Dios, le animo que deje esa sabiduría y ya no se crea sabio en su propia opinión. Aquella persona necia es la que dice, no necesito de la iglesia. Cuando la palabra de Dios dice, allá en Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos dice que hay que congregarse como iglesia, no como algunos tienen por costumbre. El reunirse como iglesia es sabio. No se crea sabio en su propia opinión y diga que no necesita de la iglesia. Es la razón por la cual, una de las razones por la cual nosotros necesitamos, hermanos, apartarnos del mal, es porque, hermanos, Dios dice que hay que guardar la ley de Él. No se crea sabio, y como muchos nos creemos sabios en nuestra propia opinión, vamos de problema en problema, de problema en problema. No salimos de una cuando ya nos hemos metido en otro problema. Deja de ser sabio en tu propia opinión. Otro problema de que nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión es que no aceptamos consejos. ¿Cuántas veces yo en mi vida he caído en ese pecado de no escuchar consejos? Hermanos, la palabra de Dios, hermanos y amigos, la palabra de Dios dice que yo debo de someterme a Dios. No debo de, hermanos, no debo de creerme sabio. Más bien, como dice aquí en el versículo 6, reconocer a Dios en todos mis caminos.
Cuando yo no le doy permiso a Dios de que dirija mi vida, yo estoy creyéndome sabio en mi propia opinión. Y para que yo enderece mi vida, para que yo enderece mis caminos, o mis veredas, o sus veredas, yo debo de reconocer a Dios en todos mis caminos. Vea que Dios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Todo tu corazón. Eso quiere decir completamente confiar en Jehová. Y no apoyarme en mi propio conocimiento. No apoyarme en aquello que yo creo. Porque a lo mejor el yo creo está equivocado y me está llevando a ser una persona necia. A ser una persona no sabio. A creerme sabio en mi propia opinión. Tema a Jehová, de reverencia a Jehová, para que se pueda apartar del mal. Reconózcalo en todos sus caminos. Allá en Éxodo, capítulo 20, hay muchos que no recibimos el consejo. La necedad, nosotros creemos de que Dios necesita de una imagen. Déjame decirte, usted que me ve y me está escuchando, la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20 y allá en el versículo 1, le voy a leer del versículo 1 al 5 de Éxodo. La palabra de Dios dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Usted que se llama ser creyente de Dios, usted que se llama y grita a los cuatro vientos que es un creyente de Dios, pero todavía guarda ciertas imágenes que a lo mejor su abuelita, su tío, sus padres le enseñaron a tener una imagen y honrarla y decir que eso es Dios. Déjeme decirle, usted está equivocado. El consejo bíblico para usted es que se deshaga de toda clase de imagen. Hay muchos porque yo decía esto, yo decía antes, es que Dios necesita ser representado. Déjeme decirle esto, de que Dios no necesita de ninguna imagen para representarlo a Él. Ese cuadro de la Santa Cena que todo el mundo tiene, esa es una imagen que un hombre se puso a pensar y dijo, esto es la cena que Jesús tuvo con los discípulos. Déjeme decirle que si usted se ofende por esto, lo siento mucho, pero la palabra dice que no hay que tener ninguna imagen que lo represente a Él. Dios no necesita ningún representante para saber que Él existe. La hechura y semejanza que Dios tiene es la mía propia, con dos piernas, con un torso, dos brazos y una cabeza. Es la representación más visible que Dios le puede dar a la humanidad, que Él existe. Él no necesita una imagen o una representación simbólica de hierro, de metal, de madera, de yeso. Porque la imagen de Dios es la que yo tengo. Y no está hablando de físico.
Está hablando como de 2 pies, un torso, 2 brazos y una cabeza. Es la mejor imagen que Dios le puede dar al mundo. Cuando yo veo a mi prójimo, estoy viendo la imagen hechura de Dios. Si usted se llama creyente, y estoy hablando a creyentes, y tiene todavía figura de esos, déjeme decirle que usted no tiene contento a Dios. Porque ni el nombre de Dios se puede tomar en vano. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ya deja, si te llamas ser cristiano, si te llamas ser creyente de Dios, ya deja de estar teniendo imágenes falsas. A mí no me interesa lo que alguien más te haya enseñado. No me importa si tú te has molestado. Mejor compruébalo en la palabra de Dios. Y dice de que eso es maldad. Mi consejo para ti espiritualmente en esta área es que te desalojes, que te deshagas de todas esas figuras. Porque Dios es celoso, y qué vergüenza que un cristiano, una persona creyente en Dios, siga aguardando en su corazón todo aquello que ocupa un lugar especial que Dios lo debería de tener. Qué tristeza más grande de que te llamas creyente y no respetas, no guardas este pasaje. Pero hermano, pero eso que no era del Antiguo Testamento, déjame te hago esta pregunta. Es cierto, pero Dios ha cambiado desde hace 2000, 6000 o 7000 años. Dios cambió. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es inmutable. Dios no cambia. Y déjame decirte que mi consejo para ti, bíblicamente hablando, es que te deshagas de todo eso. Ya deja la hipocresía, porque nos comportamos como hipócritas, abrazando la idolatría y abrazando lo espiritual. Como dicen allá en mi tierra, ni fu ni fa, ni chicha ni limonada. Déjame decirte de que necesitas cambiar esa manera. Espiritualmente hablando, Dios es un ser que no le gusta que nadie lo represente. Dios está allá en el cielo, sentado en su trono celestial. Así es que por favor, deja de andar en esas cosas, porque a Dios no le agrada. Consejo número 1 es de que no seas sabio en tu propia opinión. Acepta a Dios en tu vida y no te creas sabio, no te metas de problema en problemas. Número 2, ten reverencia a Dios. Y voy a número 3, allá en Génesis, voy a leer prácticamente todo el versículo, y voy a leer del versículo 1 al 20, dice la palabra de Dios así. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguna de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta, de delante de mí oídme.
interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de su sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón, Eteo, a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed: 400 siclos de plata de buena ley. O sea que un buen precio, muy bien pagado entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Mire, aquí la historia es de que la esposa de Abraham había muerto, Sara ya había muerto, y Abraham iba a buscar un lugar para enterrar a su esposa. Y hermanos, este capítulo habla cómo Abraham era un hombre honesto, era un hombre justo. Abraham había aprendido a ser honesto y justo. Muchos de nosotros carecemos de esa honestidad. Hay muchos que nos preguntamos cómo es que Dios usó a todos estos hombres que están en la palabra de Dios. Cómo Dios usó a Abraham, cómo Dios usó a Moisés, cómo Dios usó a Abel, cómo Dios usó a Salomón, cómo Dios usó a Elías. Y muchos cristianos nos preguntamos cómo Dios usó, qué grandes eran estos hombres. Hermano, la diferencia entre estos hombres y nosotros los que vivimos hoy en día es que estos hombres habían aprendido la honestidad. Hoy en día todos nosotros queremos bueno, bonito y que no nos cueste nada. Y hermanos, a veces necesitamos que alguien nos haga un trabajo de mecánica, alguien nos haga un trabajo de plomería, alguien nos haga un trabajo en el jardín. Siempre andamos buscando aquel amigo, aquel familiar que es profesional en lo que nosotros necesitamos el trabajo. Y hermanos, siempre andamos en lo barato y no es malo regatear. Pero hermanos, cuando nosotros encontramos y nos metemos en problemas, por eso hay muchos que hacen, hasta dicen, le voy a hacer el favor por ser familiar mío, por ser amigo de mi amigo, por ser esto, por ser lo otro, le voy a dar un buen precio. Pero el problema es de que aquel que busca lo barato y algo sale mal, ahora quiere que se le haga el trabajo como que hubiera pagado una cantidad correcta.
Deberíamos de ser, Abraham le dijo a este hombre, a Efrón, no, mira, yo sé que me quieres hacer un favor, yo sé que para ti a lo mejor soy alguien importante, pero déjame hacer, yo en mi corazón, yo quiero no quiero parecer como un vividor, como un aventajado sobre tu vida. Déjame que yo haga lo que es correcto y tú haz lo que es correcto. Déjame pagar esa tierra por el justo precio. Y Efrón dice, bueno, mira Abraham, eres como un príncipe de Dios, eres una persona importante, eres alguien grande aquí. ¿Qué es? Hoy en día podríamos decir, ¿qué es $1,000,000 entre nosotros los millonarios? Mira, que te quede esa. Mire, hermanos, el problema de muchos es de que siempre andamos tratando de agarrar ventaja de los demás. Abraham dijo, mira, yo no quiero parecer como que si soy un aprovechado de ti. Y hay muchos, aún creyentes, que son aventajados. Hay muchos creyentes que se toman de la nobleza de los hijos de Dios. Y déjame decirte que si tú eres hijo de Dios, debería darte vergüenza de que eres un aventajado sobre otros. Debería de aprender de Abraham. Aprendamos de Abraham. Abraham dijo, no, ¿sabes qué? Dime cuánto vale esta propiedad. Y Efrón dijo, bueno, mira, ¿qué son 400? Vamos a poner $400. ¿Qué es eso entre tú y yo? Va como quien dice, vale más nuestra amistad que el dinero. Y Abraham dijo, no, espérame. Para que todo esté en paz entre tú y yo, vamos a acordar un pacto. Ni yo voy a tomar ventaja sobre ti, ni tú vas a tomar ventaja sobre mí. Vamos a ser justos, vamos a ser honestos unos con otros. Ni yo quiero que me la regales, ni tú quieres regalármela. Dime cuánto cuesta. Y hermanos y amigos, llegaron a un acuerdo. Y me alegra porque, hermanos, deberíamos de aprender de lo que Abraham hizo. Porque siempre queremos aprovecharnos de los demás. Abraham, con toda la honestidad del mundo, le dijo a Efrón, mira Efrón, yo sé que esta tierra te gusta, mira, tiene muchos árboles, está esa cueva y esa cueva, hasta a lo mejor hay cosas importantes. Claro, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero mira, Efrón, lleguemos a un acuerdo. Y mi consejo como hijo de Dios, a usted, haga lo que Abraham hizo. No seamos aprovechados de los demás. Seamos honestos y justos con los demás. Si usted necesita de un trabajo, deje de buscar la amistad, la hermandad para aprovecharse de los demás. Hay pastores que deberían de parar de andar buscando que donen tiempo para trabajar en la iglesia. La palabra de Dios dice de que el trabajador es digno de su salario. Yo no creo en mi corazón de que nosotros tengamos que andar donando el tiempo. Porque para donar tiempo mejor me quedo en casa. Cada trabajador se merece que se le pague. Y sí, hay líderes que se aprovechan de los miembros de la iglesia. Hay pastores que más bien parecen como que si fueran solamente ellos tienen necesidad. Y por eso a veces le damos mal nombre al Evangelio, le damos mal nombre a nuestro Señor Jesucristo.
Dejemos de ser aprovechados y aprendamos de Abraham, un hombre muy honesto y justo. Eso me lleva allá al Evangelio de Lucas, San Lucas capítulo 10, verso 30 al 37. Luke chapter 10, verse 30 to 37. Lucas 10, versículo 30 al 37. Dice la palabra de Dios así. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Parecía que eran de México, ¿verdad? Porque en México se habla así, está medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mira, hermanos, hoy en día, y yo no estoy de acuerdo cuando en una iglesia, hermanos, Dios ya puso en sí lo que se debe de dar en la iglesia. Dios puso el diezmo y eso no lo podemos quitar. Y si usted es miembro de la iglesia y usted da el diezmo de la iglesia, usted es su diezmo y si usted quiere dar una ofrenda, está bien. ¿Qué tiene que ver eso? Ya le voy a explicar por qué. Y déjeme decirle a usted, le voy a dar un consejo. Usted que se pasa quejando de que en las iglesias son puros los diezmos y quieren los diezmos para atrás, yo le animo a que usted vaya al dueño de la cervecería y le pida el dinero que usted gastó en las cervezas cuando usted tenga necesidad. Así como se atreve a pedir el diezmo de que usted da a la iglesia, porque usted lo único que ha hecho es un ser de doble cara de dar el diezmo y después lo quiere para atrás. Ya le voy a explicar por qué le estoy diciendo esto. Todos clamamos y hasta ponemos en las redes sociales que las iglesias son puro diezmo y aquí y allá y puro dinero, pero ¿qué no es también el dueño de la carnicería? A usted le vende la carne. ¿Qué no el dueño de donde va a comprar su cerveza también le piden el dinero? ¿Por qué no somos honestos y correctos? Y sería bueno de que el dinero que usted se gastó en la droga, en la cerveza, en las mujeres, en la carne, se lo pida para atrás. Déjeme preguntarle si se lo van a dar para atrás. Todos queremos ser el dolido. Y aquí el buen samaritano es aquel que de verdad usa misericordia. Pero todos queremos, hermanos, nadie quiere ser el buen samaritano hoy en día. Nadie quiere ser el que ayuda. Todos queremos ser el dañado, el que necesita. Yo quiero ser aquel que necesita tanto. Por eso un pastor debería de ser siempre una bendición a su congregación. Nunca jamás debe de ver un pastor a la membresía con símbolo de dinero. Y todos tenemos hoy un montón de líderes queriendo ser el herido.
y no aquel que ha usado de misericordia, aquel que ha cuidado del dolido. Mano, esta enseñanza, el buen samaritano, es para que agarremos el ejemplo de aquel que usó misericordia. No hagamos el papel de los ladrones. No, hermanos. El consejo aquí es, agarremos el ejemplo del buen samaritano, aquel que usó misericordia, aquel que usó de su gracia, aquel que usó de su amor para restaurar la vida de éste. Y hermano líder, allí Dios nos ha puesto para ser de bendición a los demás. Hermano, ¿qué le pasó hoy? No me pasó nada, hermano. No más que a mí me molesta escuchar y hasta ver en las redes sociales que estamos dando mal nombre al Evangelio. No le demos mal nombre a esta enseñanza. Apliquémoslo a nuestra vida. No agarremos el papel, no apliquemos el papel de dolido de aquel que fue golpeado y herido. No agarremos ese papel, agarremos el papel de aquel que usó misericordia, de aquel que gastó de su tiempo, de aquel que quiso restaurar la vida dañada del otro. Mi consejo para usted es que sea como el buen samaritano, aquel que usó la palabra de verdad, aquel que dio de su tesoro. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Y qué Dios tenemos que nos ha cuidado a nosotros? Necesitamos hacer el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios no tiene más manos que nuestras manos. No tiene más pies que mis pies. No tiene otra cabeza que la mía. No tiene otro corazón que el mío. Y hermanos, necesitamos agarrar esta enseñanza del buen samaritano de la manera más correcta. Porque hay quienes que agarran esta historia y se creen el dolido. Se creen aquel a que ha sido robado. El consejo de la palabra de Dios es que tome esta enseñanza de la manera correcta. Cuide de los demás. Por algo Dios le ha puesto a usted como cabeza. Hay gente que está a nuestras espaldas que necesita de nosotros. Y el que más debe ayudar en una iglesia es el pastor. El pastor es el que debe de ser de bendición a la congregación. El pastor es el que debe de enseñar fe a los hermanos. No haciéndose el muerto y decirle a la congregación que ya se murió y que va a revivir con un montón de dólares encima. No, hermanos. Y amigos, así no es la enseñanza que nuestro Señor nos dejó. Hay que ser de bendición a los demás. Allá en Hebreos 4:13, Pablo le dice a los hermanos, allá en Hebreos 4:16 les dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Creo que mi familia ayer experimentamos esto. Nos acercamos al trono de la gracia, pero de una manera creyendo en Él, para alcanzar, hermanos, la misericordia de Dios y el oportuno socorro. Me devastó la noticia de que mi sobrino contrajo este virus y me eché a llorar porque dije yo, es mi sobrino, amo a mi sobrino.
pero yo no puedo hacer nada por él. Mi hermana no puede hacer nada por él. Mi mamá no puede hacer nada por él. Mi hermana no puede hacer nada. Mi hermano que es pastor allá en otra ciudad no pueden hacer nada por él. Pero lo único que podíamos hacer es venir al trono de la gracia y pedirle a él. Y nos acercamos al trono de la gracia confiadamente. Qué hermoso es acercarse al trono y horas después escuchar que hemos de alguna manera alcanzar ese oportuno socorro. Gloria a Dios, porque yo creo en los milagros, yo creo en la sanación, pero yo no creo en la sanación como los charlatanes hablan en los medios de las redes sociales. Yo no creo en los milagros como tenemos acostumbrados a ver en las falsas doctrinas. Yo creo que Dios trabaja de una manera muy diferente. Y han sacado hasta un chiste de que en las redes sociales están diciendo: ¿y a dónde están esos grandes pastores que hacían milagros? ¿Y por qué no los hacen? Y te voy a decir por qué, pastor, están criticando. Porque has dado un mal ejemplo de lo que es el evangelio. El fin de la iglesia es que las personas sean salvas. Y sí, yo creo que hay milagros como el milagro de ayer. Y es para darle la honra y gloria a Dios. Pudimos ver con mi familia ese gran milagro. Y déjeme decirle que las iglesias falsas deberían de parar de darle mal nombre a nuestro Señor Jesucristo. Si a ti no te gusta lo que estoy diciendo, ese es tu problema, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Acércate confiadamente al trono de la gracia, al trono de la misericordia, al trono para poder alcanzar ese socorro que necesitamos. Acérquese, acerquémonos. Dejemos de confiar en el familiar que tiene todas las posibilidades de ayudarnos. Confiemos primeramente en nuestro Dios. Confiemos en aquel que todo lo puede. Aquel que no le basta más que mover un dedo para hacer todo posible. Acerquémonos a ese trono de la gracia, en donde el Señor solamente está esperando allí sentado que nos pongamos a sus pies pidiéndole ayuda. Dejemos de caminar solos en este mundo y pidámosle a Dios por el oportuno socorro. Y en el 4:13 dice la palabra de Dios así: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Queremos la protección de Dios. Tengamos cuidado. Tenga cuidado, porque Dios está viendo cómo usted y yo caminamos. Tenga cuidado, usted que es hijo de Dios. Tenga cuidado de decir, al fin y al cabo, que Dios me perdona. Déjame decirte algo, que sí, Dios nos perdona, pero todo pecado tiene consecuencia. Todo pecado tiene consecuencia. Sí, se perdona a aquel que ha dañado, pero déjame decirte que vas a pagar un precio. Porque has fallado.
Y no es solamente porque ni Dios solamente te perdona y ya estuvo. No, no, no. Tiene su consecuencia. La palabra dice, en una parte de la palabra dice, que el pecado nos alcanzará. Tenga cuidado. Venga al oportuno socorro, sí, pero tenga cuidado cómo camina. Porque todo lo que hacemos, Dios lo está viendo. Hermano, pero Dios no perdona y se olvida. No, estás equivocado. El pecado tiene su consecuencia. Así es que mi consejo para usted es de que venga al trono de la gracia y hermanos, en el número 6, el consejo 6 bíblico es de que tenga cuidado cómo camina. Dios todo lo ve. Allá en Primera de Pedro 5:7, le dijo Pedro a la iglesia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra ansiedad es la palabra afán. Aquello que ocupa una preocupación en tu mente, ya sea de un deseo o algo que te preocupa en tu mente. Pedro le dijo a la iglesia, porque hermanos, cuando Pedro le escribió esto, no eran momentos dulces para la iglesia. Echando toda aquella preocupación sobre Él. Todo aquello que a usted le preocupa, sea financiero, sea personal, sea espiritual, venga y déselo al Señor. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Me acuerdo yo de que cuando comencé a caminar con el Señor, cuando yo fui a la iglesia, y mis hermanos se van a recordar y se van a reír, pero hermanos, cuando yo fui a la iglesia por primera vez, yo fui con chores, yo fui encamisetado, y hermanos, hasta con un, usaba medio pelo largo y con un, arracada aquí o una cruz. Pero conforme fui yendo a la iglesia domingo tras domingo, yo empecé a ver una necesidad en mi vida. Y le dije al Señor, Señor, yo quiero ser un siervo suyo. Yo quiero caminar con usted. Pero no tengo ni siquiera zapatos y ni ropa, cómo representarlo bien. Y Dios sabe que le estoy diciendo esto que es verdad. Pues me recuerdo de que mi abuelita fue a El Salvador y hermanos, mi mamá pues enseguida, ¿verdad? Como ella fue viendo, me recuerdo que nos llevó al centro de Los Ángeles a comprarme pantalón y a mi hermano y a mí nos compró pantalones formales para ir a la iglesia y camisa blanca y corbatas y hermano, mi madre la amo tanto y gracias madre por verse sacrificado por mí. Y hermanos, me recuerdo a mi madrecita ahí, caminando con ella, contentos, ¿verdad? Y ella, me acuerdo que quizás ella ni se va a recordar, pero ahora ya tienen para ir a la iglesia, nos dijo. Y hermanos, pero yo había orado al Señor de que me ayudara, que me bendiciera con ropa, con zapatos. Y me recuerdo que mi abuela llegó de El Salvador y me traía 2 pares de zapatos. Yo eché toda mi ansiedad sobre mi Señor y Él ahora me está contestando porque Él cuida de mí, hermanos. Él cuida de nosotros. Él cuida de todos nosotros. Pero si no le echamos a Él sobre sus pies, si no le pedimos a Él, hermanos, ¿a quién le vamos a pedir? Déjame decirte, hermano y amigo, de que si no le echas toda aquella ansiedad a Él, no vas a saber qué es los dulces misericordias de Dios. Esas dulces misericordias que Dios tiene, necesitamos experimentarla.
Ven a Él. Toda esa preocupación sobre tu hijo, sobre tus problemas personales, sobre tus finanzas, sobre tu vida espiritual, tráeselas a Él. Él te contestará, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Termino con esto. Ahí mismo en 1 de Pedro 4:12 dice la palabra, es así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Todo creyente que camina con Dios debe de ser realista. Debe de aceptar en su vida, porque aún en su trabajo usted lo ponen a prueba. Y en su vida cristiana debemos de ser realistas de que debemos de ser probados. Y cuando venga la prueba, no desertar. Muchos desertamos. Y claro, muchos regresamos. Porque Dios es un Dios tan misericordioso que no solamente te da 2, 3, 4 y a veces 5 y a veces 6 oportunidades. Pero no te vayas del todo. La prueba va a venir. Y déjame decirte, no digas como algunos, ¿y por qué a mí me pasa esto? Déjame te digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Tú tienes que pasar esa prueba. Deja de presionarte en tu vida espiritual, en tu vida personal, y acepta de que las pruebas van a venir. Pero no hagas como que no te debería de suceder a ti. Porque hay muchos que desiertan con una mínima prueba. No, sé fuerte. Sé realista. La prueba va a venir. ¿Y por qué no sobrepasarla? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Más bien dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea que allá en los cielos vamos a poder decir, Señor, mira esta prueba, la logré sobrepasar, Señor. Gracias porque me diste esa prueba, Señor. Gracias porque si no hubiera sido por ti, mi Señor, no la logro sobrepasar. Gloria a Dios, con esto termino. No sea negligente. Y mi consejo bíblico es, no se ponga como extrañado que, ¿qué fue lo que pasó? No. Como en cualquier trabajo, hermanos, en todo somos probados. Usted quiere un trabajo, a usted le dan 2 semanas, 3 semanas, 1 mes de prueba para ver si puede llevar a cabo ese trabajo. Así nosotros, hermanos, vamos a ser, hermanos, probados con muchas pruebas en nuestra vida. Dele gracias a Dios que usted es alguien importante para Dios. Y depositemos toda nuestra ansiedad ante Dios. Que Dios me lo bendiga, Señor y Padre Celestial. Le ruego, Señor, que usted nos ayude. Si usted que me está viendo allá, usted no ha sobrellevado todo esto, si usted está desfalleciendo en su vida cristiana, a lo mejor quizás ni tiene a Cristo en su corazón, pero yo le animo que allí en su casa, allí en ese rincón favorito suyo, que le pida al Señor Jesucristo que le perdone sus pecados y que le dé el perdón de pecados y la vida eterna. Esa es la misión de la iglesia, de que todo aquel que no le conoce, que le pida perdón y que tenga ese destino hermoso de ir al cielo. Le animo bíblicamente a que acepte al Señor en su corazón y que así usted un día pueda gozarse con aquellos que vamos a estar allá en los cielos.
Gracias, Señor, por su gracia, su palabra, su misericordia. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. No se olvide, el próximo domingo a la misma hora, a las 10 de la mañana. Que Dios me los bendiga.